Durante años, Las Vegas ha sido la ciudad donde el dinero cambia de manos a la velocidad de un parpadeo. Algunos ganan fortunas, otros pierden millones. Y aquí es donde entraron ellos, dos hombres comunes, obreros, de construcción sin antecedentes criminales. Encontraron una grieta en el sistema más vigilado del juego, las fichas de los casinos. No eran mafiosos, no eran genios del crimen organizado, eran personas normales con una idea extraordinaria: falsificar fichas de bajo valor y convertirlas en dinero de verdad, cobrando sin levantar sospechas. En apenas meses llegaron a blanquear $1 millón en fichas falsas. Una suma que para cualquiera parecería imposible de manejar sin ser atrapado. Este no es un robo espectacular, es una historia de falsificación, engaño y ego, de cómo dos hombres creyeron haber vencido al sistema y de cómo su propia arrogancia los llevó directo al abismo. Porque en Las Vegas la casa siempre gana, y cuando alguien cree que puede robarle, el precio suele ser devastador. Esta es la historia real de Eric Morikawa y Jeremy Lewis, el fraude silencioso que humilló a los casinos y el error humano que lo destruyó todo. Eric Morikawa y Jeremy Lewis eran obreros de la construcción comunes en Henderson, Nevada, sin antecedentes criminales relevantes, sin contactos, sin historial, solo dos hombres golpeados por la recesión que paralizó la construcción en Las Vegas y los dejó sin trabajo. Morikawa, inquieto y con habilidades mecánicas, tuvo una idea al ver un cartel publicitario con un chip de $100, una imagen trivial, pero suficiente. Pensó algo que nadie más parecía cuestionar: una ficha es dinero del casino. ¿No debería ser más fácil de falsificar que un billete? Esa pregunta lo cambió todo. Junto a Jeremy Lewis, su compañero de obra, comenzaron a darle forma a un plan. No eran criminales profesionales ni parte de una red organizada. Eran literalmente gente normal, impulsada por una oportunidad demasiado tentadora para ignorarla en la ciudad donde el dinero fluye sin preguntas. Morikawa entendió algo que marcó la diferencia desde el inicio. El error no estaba en intentar crear una ficha desde cero. El verdadero desafío era otro: la ficha ya existía. Si usaban una ficha auténtica de $1 o $5 como base, ya tenían resuelto lo más difícil: el peso exacto, el tamaño, el relieve, la textura, todo aquello que delata una falsificación en el primer contacto. La ficha real se convertía en un casco perfecto. Conseguían esas fichas sin levantar sospechas, apostaban en mesas de bajo límite o las compraban directamente en caja. Eran legítimas, nadie las cuestionaba, nadie tenía por qué hacerlo. El siguiente paso era más delicado. Cada ficha de casino lleva una incrustación plástica con el logo y el valor. Morikawa las retiraba con cuidado quirúrgico, las escaneaba, las copiaba, las imprimía en hojas plásticas. Luego, la incrustación original desaparecía y en su lugar aparecía otra, idéntica a simple vista, pero con un valor mucho mayor. El color tenía que ser perfecto. Un tono fuera de lugar podía arruinarlo todo. Mezclaban pigmentos hasta que la ficha pasara sin esfuerzo bajo una mirada rápida. Para los bordes y símbolos metálicos usaban plumones con partículas brillantes, imitando las vetas plateadas y doradas de las fichas reales. Un pequeño trazo con brillo bastaba para que una ficha de $1 se convirtiera, para el ojo inexperto, en una de 100. Pero los casinos no confían solo en lo que se ve. Muchas fichas llevan marcas ocultas, visibles únicamente bajo luz ultravioleta, símbolos, siluetas, detalles secretos. Morikawa lo sabía, y también sabía que no eran tan imposibles de copiar como parecían. Con marcadores fluorescentes replicaron esos patrones. Incluso la ubicación variable de las marcas jugaba a su favor. Bajo luz ultravioleta, las fichas respondían como las auténticas. El plan no fallaba en casa. El verdadero riesgo comenzaba al cruzar las puertas del casino. Pronto entendieron que ir directamente a caja con fichas de alto valor era una sentencia segura. Nadie
gana miles sin jugar, así que decidieron hacer algo más inteligente, lavarlas en las mesas. Apostaban con fichas auténticas, ganaban dinero real, quedaban registrados por cámaras y sistemas. Luego, sin que nadie lo notara, intercambiaban esas fichas reales por las falsificadas. Cuando llegaban al cajero, no presentaban fichas sospechosas, presentaban ganancias. Los cambios se hacían lejos de miradas, baños, pasillos, estacionamientos. Dejaban, por ejemplo, $2,000 reales en la mesa. Se levantaban. Minutos después, esas mismas fichas, idénticas en apariencia, volvían al circuito, pero ya no eran las mismas, y no se quedaban en un solo lugar. Se movían constantemente entre casinos de Las Vegas y Henderson, Four Queens, Green Valley Ranch, Monte Carlo, Caesars, Mandalay Bay. Un día aquí, otro allá, sin patrones, sin rutinas, como cualquier jugador común saltando de mesa en mesa. Cada jugada exigía paciencia, cada detalle importaba. Un error mínimo podía costarlo todo. No corrían, no improvisaban, avanzaban lento, mezclándose entre turistas, apostadores y luces de neón. No parecían criminales, parecían dos tipos más, jugando con suerte. Y justamente por eso, nadie los veía venir. Durante meses, el plan funcionó mejor de lo que ellos mismos habían imaginado. Las fichas falsas pasaban una tras otra. Nadie preguntaba, nadie dudaba. Canjearon decenas de miles de dólares sin levantar sospechas. Los registros judiciales muestran que en apenas 3 meses lograron cambiar más de $50,000 en fichas fraudulentas repartidas en 8 casinos distintos. Para el sistema eran solo jugadores con suerte. Para ellos era una confirmación peligrosa. Morikawa llegó incluso a presumir que habían lavado cerca de $1 millón en fichas, una cifra muy superior a lo que las autoridades recuperarían después. Real o exagerada, la idea era la misma. Sentían que habían encontrado una grieta imposible de cerrar. Con cada éxito, la prudencia se debilitaba. Las apuestas subieron de nivel. Lo que empezó con fichas de $100 escaló a 500 y luego a 1,000. Ya no jugaban con cuidado, jugaban con confianza, con la certeza de que el sistema estaba de su lado. El dinero empezó a notarse, ropa nueva, regalos costosos. Morikawa sorprendía a su esposa con artículos de lujo. Luis, eufórico, gastaba sin freno en hoteles caros y fiestas. No vivían como fugitivos, vivían como ganadores. Seguían siendo cautelosos, pero ahora eran ambiciosos, y esa diferencia lo cambia todo. El punto de quiebre no llegó por una falla técnica, llegó por algo mucho más simple: confianza mal puesta. Mientras Morikawa seguía moviéndose con cautela, Luis empezó a disfrutar del dinero, demasiado. Una noche, en un momento de descuido, le contó todo a una prostituta con la que estaba: el método, las fichas, el truco. Un secreto que jamás debía salir de la habitación. Ella entendió de inmediato el valor de esa información. Poco después comenzó el chantaje. Exigía pagos regulares a cambio de silencio. Al principio fueron cantidades pequeñas, manejables, pero las demandas crecieron y con ellas el riesgo. El error fue claro: la vanidad, compartir un secreto criminal con una completa extraña. Mientras tanto, en los casinos algo empezó a desentonar. Un croupier notó que ciertas fichas no encajaban del todo en su mesa. El brillo era extraño, el diseño apenas distinto, nada evidente, pero suficiente para generar sospecha. La presión aumentaba por ambos frentes. La mujer, buscando reducir la condena de su novio encarcelado, decidió dar un paso más. Contactó a las autoridades y entregó toda la información. Con esos datos, la Autoridad de Control de Juegos de Nevada obtuvo una orden de cateo. El golpe fue rápido. Agentes aparecieron sin aviso en el garaje que usaban como taller. Registraron cada rincón, cajones, mesas, herramientas. Ahí estaban las fichas falsas, las impresiones, los marcadores, todo. En segundos, meses de planificación colapsaron. El plan meticuloso se desmoronó en cámara lenta. Las mentiras ya no servían. La operación había terminado.
no fue el casino quien los derrotó, fueron ellos mismos. La investigación avanzó con una velocidad inusual. Una vez descubierto el taller, ya no había margen para negar nada. Morikawa y Lewis fueron arrestados y enfrentaron una cifra que parecía irreal: más de 800 cargos de fraude acumulados. La fiscalía fijó primero una fianza demoledora, $5 millones, una cifra que reflejaba la gravedad del esquema, al menos en el papel. Con el paso de los días, esa fianza se redujo drásticamente. Morikawa terminó pagando $12,000 para quedar en libertad condicional, mientras el caso seguía su curso. El desenlace llegó sin espectáculo. Morikawa aceptó declararse culpable. La sentencia fue sorprendentemente leve: 5 años de libertad condicional y una orden de restitución de apenas $36,000, una cifra mínima si se compara con lo que él mismo había asegurado, que habían cambiado cerca de $1 millón en fichas. El resto del dinero nunca apareció. Los casinos afectados registraron las pérdidas de manera interna, pero el caso apenas recibió atención mediática. La historia pasó casi desapercibida. El dinero real, cobrado en caja, las fichas auténticas obtenidas tras el lavado en mesas, se perdió para siempre. Simplemente se dio por desaparecido. Después del caso, los casinos reaccionaron en silencio, reforzaron sus sistemas de seguridad e introdujeron fichas con tecnología RFID diseñadas para inutilizarse al salir del casino y evitar que algo así volviera a repetirse. El sistema se cerró, pero la pregunta quedó abierta. Durante meses, 2 hombres comunes lograron engañar a algunos de los casinos más vigilados del mundo, y cuando todo terminó, casi nadie pareció querer hablar de ello. La historia de Morikawa y Lewis deja una lección incómoda. Demuestra que incluso los sistemas de seguridad más estrictos pueden ser vulnerables, al menos por un tiempo. No fue una falla tecnológica lo que los detuvo, fue algo mucho más básico: el error humano. Su caída no comenzó en un casino ni frente a una cámara de seguridad. Comenzó en la idea de que eran intocables. Como resumió uno de los investigadores del caso, no fue la sofisticación del sistema lo que los delató, fue su ego. Esta historia también confirma una regla que se repite una y otra vez: la codicia no sabe frenar. No hay criminal lo suficientemente inteligente si no entiende cuándo detenerse. Morikawa y Lewis tuvieron la habilidad para falsificar fichas con precisión casi artesanal, pero no supieron poner un límite. Quisieron más, apostaron más alto, y ahí empezaron los errores. Si esta historia te impactó, hay otra que lleva esta idea aún más lejos. Te recomiendo ver el video anterior del canal, Lucio Urtubia, el falsificador que no solo engañó al sistema, sino que arruinó al Citibank con cheques falsos. 2 historias distintas y una lección que siempre se repite.